Gracias a todos por estar aquí en este acto del PUN sobre la inteligencia artificial, humanos en tiempos de IA. En primer lugar, queremos agradecer a Cogelsa el patrocinio de este acto. Sabéis que el PUN se sostiene gracias a que hay patrocinadores que nos ayudan y sin ellos estos actos pues, no podrían realizarse. Así que agradecemos a Cogelsa este patrocinio. Hoy hemos invitado a Javier Prades, que ya es conocido por todos, pero aún así se merece una pequeña introducción. Javier fue rector de la Universidad San Dámaso desde 2012 a 2014, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1982, realizó estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas y en el Centro de Estudios Teológicos de San Dámaso. Se ordenó sacerdote en 1987 y en 1991 se doctoró en la Universidad Pontificia Gregoriana. El mismo año, en 1991, empezó a dar clases de teología en la Universidad San Dámaso, donde fue nombrado catedrático en 2001. Entre 2009 y 2012 fue decano de la Facultad de Teología de la misma universidad y, como decíamos, desde enero de 2012 hasta 2024 fue rector de la misma. Aparte, desde 2009 es miembro de la Comisión Teológica Internacional. Hoy, con este acto, no queremos hacer una profundización en los aspectos técnicos de la inteligencia artificial. La irrupción de la inteligencia artificial, sin duda, es uno de los fenómenos culturales más significativos de nuestro tiempo. Y más allá de las aplicaciones prácticas que pueda tener, lo que es real es que está transformando nuestra relación con el conocimiento, con el lenguaje, con el trabajo, con la creatividad y, en último término, con la comprensión que tenemos de nosotros mismos. La capacidad de estos sistemas para generar lenguaje, resolver problemas o reproducir tareas que normalmente están relacionadas con el ser humano ha abierto preguntas que parecían reservadas a la filosofía, a la antropología o a la teología. ¿Qué significa comprender? ¿Qué diferencia existe entre información y significado? ¿Si puede existir inteligencia sin experiencia? ¿Qué distingue a una persona de un sistema capaz de realizar estos procesamientos de datos? Entonces, el verdadero interés no reside en lo que las máquinas van a poder hacer, como nos recuerda la Comisión Teológica Internacional, de la que Javier, como os he comentado, forma parte, y que hace unos meses prepararon un documento llamado Quo Vadis Humanitas, precisamente para tratar todos estos temas sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo. Lo que está en juego es dilucidar en un mundo en desarrollo la cuestión de la identidad humana, individual y colectiva. De esta manera, la inteligencia artificial nos obliga a volver sobre una pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano? Más que una revolución tecnológica, estamos ante un desafío antropológico que afecta a nuestra comprensión de la inteligencia, de la libertad, de la verdad o de la dignidad de la persona. Esta es también la perspectiva que adopta Magnificat Humanitas. Hemos tenido la suerte, creo yo, de que hace pocas semanas el Papa León publicó su primera encíclica y precisamente trataba sobre este tema. Y en ella nos advierte que hay que evitar el equívoco de equiparar esta inteligencia a la humana. Y recuerda que las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones. La cuestión decisiva no consiste, por tanto, en determinar si las máquinas van a llegar a parecerse cada vez más a nosotros, sino en comprender qué dimensiones de la experiencia humana resultan irreductibles y qué imagen del hombre estamos presuponiendo cuando desarrollamos y utilizamos estas tecnologías. Hace unos meses, en un periódico llamado The Atlantic, se preguntaban por qué Silicon Valley y todas las empresas, o la mayoría de ellas que se dedican a desarrollar este tipo de tecnología, giraban la cabeza para mirar hacia la Iglesia Católica y hablaban de la Iglesia Católica en concreto. ¿Qué hay ahí que tiene un interés para todos los que desarrollan este tipo de tecnologías? El lema de nuestro encuentro, de estas jornadas del PUN, nos hemos sumado al lema de la visita del Papa y, como sabéis, es Alzad la mirada.
Entonces nos invita a no quedar atrapados ni por la fascinación tecnológica ni por el temor ante estos cambios, sino a elevar la mirada hacia las preguntas más profundas que estos cambios ponen sobre la mesa. Como señala el Papa en su encíclica, el desafío consiste en hacer que la técnica crezca sin que se repliegue el corazón. Es decir, promover el desarrollo tecnológico sin perder de vista aquello que hace verdaderamente humana la existencia humana. El objetivo de este encuentro es comprender qué concepción del hombre está en juego en la actual revolución tecnológica. Porque, en última instancia, la pregunta más importante no es qué podrá llegar a hacer la inteligencia artificial, sino qué significa seguir siendo humanos en tiempos de IA y qué horizonte de humanidad queremos custodiar y transmitir en el futuro. Evidentemente, estas tecnologías producen una fascinación en todos nosotros. Pero, como nos recordaba San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacen. Para todos llega el momento en el que, se quiera o no, es necesario enraizar la propia existencia en una verdad reconocida como definitiva, que dé una certeza no sometida ya a la duda. Antes de empezar con el diferente recorrido que queremos hacer en compañía de Javier, le quería proponer a Javier que nos explique un poco la trascendencia que tiene esta encíclica del Papa. ¿Por qué el Papa eligió ese nombre, León? ¿Por qué en el aniversario de la encíclica que dio como el pistoletazo de salida a lo que es la doctrina social de la Iglesia, que fue la Rerum Novarum de León XIII, justo en ese aniversario se publica esta nueva encíclica? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Papa o cómo nos quiere acompañar en este tiempo? Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Y lo primero es saludaros y agradecer la invitación para poder estar esta tarde aquí. Hacía unos cuantos, bastantes años que no había venido a PUN Barcelona y me alegro mucho de reencontrar tantas caras conocidas y amigas, ¿no?, de una vida, y al mismo tiempo pues la posibilidad de conoceros, de conocer a más nuevos amigos, que es siempre el estímulo más bonito de la vida. Y también me alegro, la verdad, pues de estar aquí en el Seminario de Barcelona, donde he tenido ocasión, pues por motivos de mi trabajo, de venir con alguna frecuencia, y hoy lo veo habitado de otra manera, un poquito distinta de cómo la he visto habitualmente, pero está muy bien también que podamos estar aquí juntos. Y me alegro de que en una semana tan excepcional, ¿no?, para Barcelona, para Madrid, para Canarias, para todos, haya sido también la ocasión del PUN. Del León XIII, León XIV, efectivamente, solo hago eco a lo que el propio Papa inmediatamente dijo cuando tomó el nombre León XIV, en conexión, en relación con León XIII y en particular con su capacidad de leer las cosas nuevas, ¿no? Rerum novarum. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, era la revolución industrial clásica y las preguntas que planteaba, y hoy día es la revolución digital o la revolución industrial que incorpora la revolución digital. Lo que me parece más, hay muchas consideraciones, yo que sé, pero me parece muy interesante caer en la cuenta de un procedimiento, y es que suceden muchas cosas en la historia, no todas nacen necesariamente en el ámbito interior a la Iglesia. La historia humana es el escenario de multitud de procesos, pues eso, que un señor invente la máquina de vapor, que un señor invente las formas de trabajo en serie, que otro señor invente el transporte en barco o en tren, que otro señor invente la locomotora. Todo eso son elementos que están en la historia de la humanidad, que se han convertido en una ocasión, en una provocación, no solo para decir lo que no vale, que es un aspecto quizá el más fácil de identificar, sino para aceptar la provocación de comprender mejor no solo lo que somos nosotros, sino lo que es la presencia de Dios en la historia. Y ahora con la revolución digital pasa algo igual.
La vida de la Iglesia no es una cápsula impermeable que funciona ella sola y ocasionalmente se toca con lo que no es la Iglesia, sino que la maduración, el crecimiento de la vida de la Iglesia pasa a través de esta continua interacción con fenómenos y procesos que no necesariamente empiezan en la Iglesia, pero sin los cuales la Iglesia tampoco sería capaz de comprender mejor las cosas. Por eso, que el Papa comience su pontificado eligiendo el nombre con el punto de comparación de León XIII y lo que supuso para la Iglesia Católica medirse con desafíos que estaban ahí, venían de donde vinieran, vendrían de Manchester, vendrían de la cuenca del Ruhr, vendrían de París o de donde fuese, y nacen de donde nacen. Y esto, interactuando con la vida de la Iglesia, la enriquece. Vamos a mirar así también nosotros todo lo que tiene que ver con este nuevo reto que ahora tenemos delante, porque es muy distinto verlo así a pensar, bueno, nosotros lo nuestro ya sabemos lo que es, ahora tenemos que colocar en las estanterías lo que hacen los demás, independientemente de que además uno piense que está bien hecho o mal hecho, pero es ajeno, es exterior. Yo creo que el mensaje, me parece a mí, que deja el Papa es que si queremos saber quiénes somos, tenemos que medirnos con lo que sucede. Gracias, Javier. Y además ha sido muy significativo que en la presentación oficial de la encíclica el Papa haya querido compartir ese espacio precisamente con los desarrolladores de inteligencia artificial. Empezamos este recorrido y, en primer lugar, queremos profundizar sobre qué revela la IA sobre la inteligencia humana. Como decíamos, por primera vez convivimos con sistemas capaces de generar lenguaje, responder preguntas, resolver problemas complejos y producir contenidos que en ocasiones parecen fruto de una inteligencia comparable a la humana. Sin embargo, antes de preguntarnos qué podrán llegar a hacer estas tecnologías, debemos detenernos en una cuestión más fundamental, y es qué estamos viendo realmente cuando observamos estos sistemas. ¿Estamos ante una nueva forma de inteligencia o ante una sofisticada capacidad de procesamiento que reproduce algunos de sus efectos? Como decíamos al inicio, en la encíclica el Papa ya nos advierte a evitar el equívoco de equiparar esta inteligencia con la humana y a recordarnos que estas inteligencias no viven ninguna experiencia ni poseen un cuerpo. Por eso el primer paso de nuestra conversación consiste en preguntarnos qué entendemos por inteligencia. Y estas preguntas no son nuevas. Ya en los años 50, un escritor argentino, Ernesto Sábato, en su obra Hombres y engranajes, identificaba el progreso técnico con una comprensión más profunda del hombre. Y decía, y así aprendimos brutalmente una verdad que debíamos haber previsto, dada la esencia amoral del conocimiento científico, que la ciencia no es por sí misma garantía de nada, porque a sus realizaciones les son ajenas las preocupaciones éticas. La cuestión, por tanto, no es únicamente qué pueden hacer nuestras máquinas, sino qué idea de inteligencia y de humanidad estamos presuponiendo cuando las construimos. Entonces, te lanzo unas preguntas y así tú puedes coger lo que mejor te venga. ¿Puede identificarse la inteligencia humana con la capacidad de procesar información o forma parte de ella una apertura a la verdad, al significado y a la realidad que trasciende el cálculo? ¿Qué revela la aparición de la IA sobre nuestra propia concepción de la inteligencia y del ser humano? Por último, si una máquina puede producir respuestas aparentemente inteligentes, ¿qué diferencia existe entre procesar información y comprender realmente? O si puede existir comprensión allí donde no existe experiencia vivida del mundo. Pues si yo respondo a esto en 10 minutos, tenéis que hacer una suscripción para que me den el premio Nobel inmediatamente. Por lo tanto, como la respuesta es imposible, pero yo doy algunas pinceladas de por qué a mí me interesa esto realmente. Me parece muy estimulante el momento que estamos viviendo, en qué sentido todo este desarrollo tecnológico no es algo que se padece o que se adora, sino que interpela y hace crecer, ¿no? Citabas a Sábato, podemos recordar
en esos años también, en los años 50, una idea de un tipo que sabía muchísimo, este filósofo alemán Martin Heidegger, que decía algo sobre su época, los años 50, ya de grandísimo desarrollo tecnológico. Dice: ninguna época ha sabido tanto sobre el ser humano como la nuestra, y ninguna época al mismo tiempo sabe tan poco lo que es el ser humano como la nuestra. Y este diagnóstico, si era válido en los 1950, más o menos, puede seguir interesándonos, porque el objeto al que nos estamos refiriendo es de suyo inagotable, ¿no? Es la pregunta que mucho antes de Heidegger y de Ernesto Sábato nos encontramos: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esta pregunta no está ya resuelta, y ahora hay que sencillamente matizar algún producto informático y hacerle un análisis. Pero también la gran tradición griega, que está a las espaldas de Occidente, se ha preguntado siempre y ha tenido siempre esta curiosidad: conócete a ti mismo, ¿no? El templo de Delfos, vemos esta inscripción: conócete a ti mismo. El mundo judío, el mundo griego son nuestros antepasados y confluyen en una tradición en la que yo me coloco, occidental, que se interroga una y otra vez sobre qué es ser humano. Y en esta situación que estamos viviendo ahora nos viene muy bien. Un aspecto de ser humano, veremos si tenemos luego ocasión, pues hay muchos más aspectos, pero un aspecto muy importante efectivamente es la inteligencia. Y, como bien decías, tanto en el uso del lenguaje como en las expresiones dominantes ya nos juegan un poco una mala pasada, porque nos hemos habituado a usar una etiqueta que ya usamos todos, inteligencia artificial, que yo no sé si aclara o confunde, porque en rigor, estrictamente hablando, y lo sabían ya en los años 50, 60, los propios científicos impulsores de estos sistemas, la percibían como una expresión no muy adecuada, no muy correcta, porque crea el equívoco entre lo que las proezas admirables que producen estos sistemas en su ámbito y la inteligencia humana. Se han usado otras alternativas, pero bueno, han fracasado, y de hecho todos hoy hablamos de IA, y ya no hay manera de hablar de esto de otra manera que no sea con esta etiqueta. Vaya bien, entre otras cosas, porque es inútil oponerse a este uso ya extendido del lenguaje. ¿Cómo denominar a la capacidad del ordenador? Llamarla memoria. Pero el ordenador no tiene memoria, porque ni recuerda ni olvida. Un ordenador no se acuerda de nada, ni se olvida de nada. Un ordenador procesa datos. Entonces, las palabras humanizan procedimientos, crean una especie de interfaz que, como cuando los animales de las películas de Bambi y esto hablan y son tan simpáticos y tal, y no te parece prácticamente que es un ser humano con 4 patas. Pues sencillamente es una premisa de lenguaje, una batalla perdida, pero que nos ayuda sobre todo ¿a qué? A estimular nuestra propia, digamos, atención a qué decimos nosotros. Vamos a dejar quietas ahora las máquinas, vamos a fijarnos en qué queremos decir cuando hablamos de que yo entiendo. Yo soy un humano, tengo inteligencia humana, inteligencia, sí, llamémosla así, humana. ¿De qué hablo yo cuando digo que yo tengo inteligencia? De esta podemos acercarnos tomando el mismo concepto. La palabra inteligencia es una palabra latina, intus legere o interlegere, del griego lego como raíz, que nos indica la capacidad de ver y conectar, de ver dentro y de conectar. De ver dentro significa percibir lo que se suele llamar, me disculpo de los palabrotas que uso ahora, la esencia de algo y sus causas. Este es el procedimiento, dicho así muy básicamente, de lo que significa que yo comprendo que si yo digo que esto es una botella, sé lo que digo, aun cuando haya multitud de formas posibles, pero no cualquiera de botella, por lo cual distingo botella de vaso y botella de trípode.
esa posibilidad de captar lo que una cosa es, las notas que lo caracterizan, que se realizan de distintas maneras, es un fenómeno estrictamente propio del entendimiento humano y de establecer no solo correlaciones numéricas, aunque sean trillones y quintillones de datos procesados a una velocidad estratosférica, sino de captar lo que una cosa es en sí misma, de una forma que abre a una experiencia de otra manera de ser, que es inmaterial. Yo puedo saber que este tapete es rojo y esta camiseta es roja y esta camiseta es roja o granate, me vale igual, ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y comprendo la noción de granate, pero la noción de granate a su vez no es granate, no tiene este color. La noción de granate no tiene color, no tiene extensión, no tiene medida, no tiene peso. Es de una naturaleza, es de un modo de ser que abre a lo que es típicamente propio del ser humano, que es la experiencia mixta de lo corporal y lo inmaterial, de lo espiritual. Y por eso, cuando se nos describen las hazañas prodigiosas que hacen estas máquinas en muchísimos ámbitos de la vida, cada vez más de una manera sorprendente, nos conviene siempre, digamos, reabrir la pregunta sobre nosotros, de qué hablo yo, a qué me refiero cuando yo digo que algo lo comprendo. Y por lo tanto, que estando presente a mí mismo capto no solo lo que una cosa es, sino lo que eso comporta respecto de otras. Solo entonces, en términos humanos, hay un problema. Todos que vamos en avión, llegamos al control de pasaportes y de repente allí ya no hay un guardia de Policía Nacional, sino que hay una cámara que nos dice: quédese usted quieto aquí, mire fijo, repita, no se mueva, y se abre la cosa esta y pasas. Muy bien. Y esto está pensado para resolver problemas de seguridad. Pero quien no tiene un problema de seguridad es la cámara fotográfica. La cámara fotográfica no tiene problemas. La cámara fotográfica no tiene el problema del terrorismo. Ni el sistema que transmite los datos electromagnéticos desde el aparato hasta el ordenador, que procesa y compara y hace venir la información de archivos de la Interpol que estarán en donde estén. Ninguno de esos objetos en su orden tiene el problema del orden público, ni tiene el problema de la seguridad, no tiene ningún problema, porque la máquina no tiene problemas, excepto que se estropee el ordenador, el interruptor, y hay que arreglarlo. Tiene un problema electrónico o mecánico, pero no tiene un problema humano, no lo puede tener. No piensa, estrictamente hablando. Sobre todo falta la dimensión simbólica del conocimiento y del lenguaje. Si yo les pregunto a ustedes cuánto dinero tienen en el banco, no hace falta que lo digan en voz alta, pero piénselo por un momento, una cifra. Lo único que no tenemos ninguno en el banco es dinero. Tenemos una secuencia de datos electromagnéticos. Establecer que eso es dinero es una función simbólica, requiere una mediación con un intérprete. Tanto es así que la secuencia de información, la que antiguamente se decía 0101, ahora será una cosa mucho más sofisticada que yo no sé explicar, para que yo a eso lo denomine dinero, y sobre todo, que es el tema, mi dinero, hace falta una mediación, hace falta un intérprete que conceda un significado a un objeto inerte y absolutamente ajeno a sí mismo. En el banco habrá, en una caja habrá billetes, unos cuantos, pero vamos, no tanto dinero como el de todos los dueños de las cuentas corrientes de esa agencia, seguro. Pero todos estamos tranquilos. Bien, dejando el aspecto financiero y económico, esperemos. Lo que me interesa destacar es que cuando personificamos los sistemas de información digitales, concedemos mucho y nos creamos una dificultad que, si la afrontamos antes, nos damos cuenta de que de lo que estamos hablando es algo ajeno a sí mismo y ajeno a cualquier significado simbólico. Hay pensadores muy listos que lo saben esto mucho mejor, yo solo lo menciono. Esta capacidad de triangular los significados típicamente humana, la máquina solo correlaciona a medida que se la entrena para que haga siempre lo mismo
como hemos hecho todos cuando hemos rellenado las casillas de identifique usted bicicletas en este puzzle que hay aquí, ¿verdad? Son distintos aspectos. Bueno, yo no sé, podríamos mencionar solo por identificar el aspecto cognoscitivo o, digamos, de identificar las cosas. Pero si seguimos pensando un poco más, es típico de la comprensión de lo que nuestra inteligencia es, la nuestra, no solo captar el concepto botella o el concepto rojo, sino, además de captar lo que una cosa es, somos también capaces de captar que la cosa es, que la cosa existe y que al existir despierta en nosotros un retorno no meramente intelectivo, sino afectivo, que es la admiración, las cosas. Que exista algo así como esta cosa aquí delante de mí, podríamos darla por supuesta. Si tuviese que aplicar la misma mirada reductiva al objeto botella, que es intercambiable, tiene muy poquito valor en cualquier sentido, y empezase a hacer lo mismo con estos seres humanos que están aquí sentados, estos entes, vamos a llamarlos de momento entes, está esta parte de la primera fila, entes, el ente botella, el ente 1, el ente 2, el ente 3, y yo no cayese en la cuenta de que percibir cada cosa por lo que es obtiene de mí un retorno, estoy empobreciendo mi experiencia de lo que es entender, reduciéndola a un patrón que puede ser muy eficaz para según qué cosas, pero desde luego se va quedando corto en muchos aspectos de lo que podemos denominar en términos de experiencia humana es entender o comprender, tendría luego esos sus matices. En fin, podríamos incrementarlo. Yo termino solo aludiendo al hecho de que la inteligencia humana tiene otra capacidad sorprendente, que es que uno se percibe a sí mismo al percibir cualquier cosa. Uno está siempre presente a sí mismo, se llama, ¿no?, autoconciencia, que es otro rasgo absolutamente característico de nuestra experiencia. Me parece, y ya termino, porque si no esto es interminable, que delante de todos estos retos podemos informarnos, y es fascinante pues descubrir que, digamos, que fronteras se van desplazando en capacidades de computación, de correlación, de estadísticas sorprendentes, a condición de que esto sea un estímulo para mantener abierta la pregunta, pero ¿cuál es mi experiencia de comprender algo? ¿A qué me refiero cuando digo yo he comprendido algo? Si yo esto lo cuido, lo desarrollo, bienvenidos sean todos los sistemas que refuerzan y ayudan operaciones inherentes a lo humano, al uso humano de la inteligencia. Si yo renuncio a esto, luego no me quejaré de que, perdiendo mi protagonismo, alguien por ahí que sí que usa su inteligencia, sirviéndose de sistemas muy sofisticados, me lleve a donde no quiero, me imponga lo que no me interesa. Pero lo que está en la mano de todos nosotros, que somos gente de la calle, es no renunciar al itinerario de la razón, no renunciar al itinerario típicamente humano que me hace preguntarme ¿de qué hablo yo cuando digo que esto lo he comprendido? Y esto no me tiene que venir nadie a explicármelo a mí. Esto es fundamental que yo lo pueda responder con mis palabras, a mi nivel, como queramos, pero es decisivo para vivir. Has sido muy generoso calificando de entes, sobre todo estos 4 de aquí. Pero ¿Cómo? Que has sido muy generoso calificando de entes a estos 4. Ah, sí. Bueno, hombre. Conociéndoles ya. Es básico, no los he llamado entes inanimados. Todo llegará. Por ejemplo, un cono. Un cono es un ente inanimado, pero yo no he hecho eso. Seguimos. Queremos profundizar ahora en la singularidad de la experiencia humana. Entonces, hemos visto ahora
que la aparición de la inteligencia artificial nos obliga a replantearnos qué entendemos por inteligencia, la comprensión, como nos estabas diciendo. Pero esta reflexión nos conduce a otra pregunta más profunda. ¿Qué significa entonces ser una persona? La cuestión es decisiva porque la dignidad no puede depender únicamente de capacidades que al menos parcialmente pueden ser imitadas o reproducidas por sistemas artificiales. Si identificamos a la persona con determinadas funciones cognitivas, corremos el riesgo de reducir al hombre a aquello que hace y olvidar aquello que es. En el documento que presentasteis, Quo Vadis Humanitas, se propone una comprensión profundamente relacional de la existencia humana, indicando que toda experiencia personal y social es fruto de una llamada de otro en mayúsculas. Y más adelante el documento sintetiza esta visión afirmando que la propuesta antropológica y cultural del cristianismo remite a una concepción de la vida como vocación. De esta manera la persona no aparece como un individuo aislado que se construye a sí mismo, sino como alguien que recibe la existencia, entra en relación y descubre progresivamente el significado de su vida. En su encíclica, el Papa también insiste en esta dirección, cuando nos dice que todos estos progresos científicos, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven contra el hombre. Por eso el progreso técnico requiere un discernimiento sobre la visión antropológica que lo guía y los fines que persigue. Se tiene más, pero no se es más, y la persona corre el riesgo de ser valorada principalmente según el rendimiento que ofrece. No se trata simplemente de una limitación técnica. Lo que está en juego es una determinada comprensión del conocimiento humano. Nosotros no conocemos desde una posición neutral o desencarnada. Conocemos desde un cuerpo, desde una historia, unas relaciones, unos afectos, unas heridas y unas esperanzas. Nuestra relación con la verdad no es únicamente intelectual, es también existencial. Esta intuición la tenía también Ernesto Sábato. Con el libro que citábamos antes, nos decía que la masificación suprime los deseos individuales, porque el superestado necesita hombres, cosas intercambiables, como repuestos de una máquina. Y seguía, el reino del hombre no es el estrecho y angustioso territorio de su propio yo, ni el abstracto dominio de la colectividad, sino esa tierra intermedia en que suele acontecer el amor, la amistad, la comprensión o la piedad. El hecho fundamental es el hombre con el hombre. Llegamos así a una cuestión central. ¿Qué hace que una persona sea irreductiblemente más que un sistema complejo de procesamiento de información? Te lanzo de nuevo las preguntas. ¿En qué consiste la dignidad humana? ¿Depende de nuestras capacidades o tiene un fundamento más profundo? ¿Qué significa entender la vida humana como vocación y no simplemente como un proyecto de autoafirmación, rendimiento o eficiencia? Y por último, ¿puede haber mente sin cuerpo o la experiencia humana está inseparablemente unida a la corporeidad? Bueno, despejamos la última, lo primero. ¿Puede haber alguna mente sin cuerpo? Sí. Sí. Nosotros estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo en la tradición de la Iglesia a tener en cuenta a los ángeles. Luego perdieron fama, parecían una cosa de fábula para críos, pero la reflexión teológica y filosófica sobre justamente seres espirituales, mentes, y no solo mentes, también eran libertades y son libertades inmateriales, sin cuerpo. Por lo tanto, existen y es fascinante ocuparse de ellos porque ayudan a pensar muchos problemas, pero no me meto ahí ya lo que me faltaba hoy. Vamos a ciñirnos a la experiencia humana, y la experiencia humana, en cambio, es material, espiritual, corporal, mental, sin confusión y sin separación. Nosotros no sabemos explicar
nuestra manera de comprender de otro modo que corporalmente. Porque, para empezar, arrancamos de la percepción sensorial, pasamos por lo que los sentidos nos proporcionan, ya entramos en el ámbito de lo corporal, y curiosamente y sorprendentemente, a partir de ahí sucede todo lo que decíamos antes. Nuestro conocimiento tiene también dimensiones inmateriales. Es una cosa formidable que ha hecho reflexionar a la humanidad, por lo menos a la de Occidente, que es la que yo conozco más desde siempre. ¿Qué valor tiene esta experiencia, ¿no?, del ser humano? De nuevo vamos a echar a andar un poco así, de cualquier manera, vamos a decir así. Las máquinas, por ejemplo, no tienen infancia. Tan simple como un cubo, pero es así. Una máquina no tiene infancia, una máquina no tiene historia, una máquina no tiene familia, una máquina no tiene, por lo tanto, la posibilidad de introducirse en la experiencia humana integral. A eso, como se le quiera llamar, se describa como se quiera. ¿Qué evolución van a seguir los procesos? Yo no lo sé. Se habla de una inteligencia artificial generativa o general que sería capaz de, digamos, reproducirse. Todas las palabras nos traicionan. O sea, usar la palabra reproducción para estos fenómenos de nuevo vuelve a ser equívoco. ¿Y qué nos dice el hecho de que nosotros sí tenemos infancia, que tenemos un ombligo? Tenemos ombligo. Supongo que todos tenemos ombligo. Pues eso es una pequeña huella de una proveniencia. Yo no sé si en el futuro las máquinas producirán otras máquinas, no lo sé, o producirán seres biónicos, cyborg, no lo sé, honradamente no lo sé. Lo que sé es que ningún ser humano se puede producir a sí mismo. Las máquinas van a estar siempre en manos de seres humanos, cada vez menos y más poderosos. Este asunto no es de máquinas y humanos, este es un asunto de humanos muy poderosos, pocos, cada vez menos y más poderosos, y muchísimos humanos menos poderosos y más sometidos. Pero hasta el humano más poderoso que imaginemos, que podrá quizá generar biotecnología súper sofisticada, yo qué sé, es ciencia ficción, esto el cine siempre se anticipa. Lo que no puede hacer uno es autoproducirse. Nadie puede decidir de sí mismo qué pasa de la nada al ser. Y este elemento nos ayuda a percibir si de lo que se trata es de aspirar a un mundo en el cual alguien llegue a tener la capacidad de producir humanos, a mí me parece inconcebible, pero bueno, o bien si un humano es engendrado y puesto en el mundo a partir de una experiencia amorosa. Por eso la infancia es tan importante, porque a la vez que vemos los desarrollos de la inteligencia artificial, que nos quedamos todos boquiabiertos y nos parece que vamos al mundo de Dios sabe qué, en este mismo mundo y en este mismo momento todos nos rasgamos las vestiduras justamente cuando vemos decenas, millones de niños sin sus padres, abandonados, malnutridos, sufriendo lo que no está escrito, y habrá que cruzar los datos. ¿Qué humanidad queremos? Una humanidad en la cual el origen, el inicio de la vida y el desarrollo de la infancia no sea parte de un proceso de producción, sino de una integración, una incorporación a una experiencia de amor para poder ser humano. El sistema que Dios ha inventado es que para ser un adulto, tu infancia, que es constitutiva, psicoanalistas nos lo explicarán mejor que yo, tu infancia, que es constitutiva, está confiada a humanos imperfectos, que son tus padres. No sé si Dios podría haber pensado mejor eso, como las películas, ¿no? Una especie de granja biónica, ¿no? Donde se producen en serie los seres humanos. No hay padres imperfectos que transmiten a sus hijos sus frustraciones. Ahora no me acuerdo de memoria la canción de Serrat de los pequeños
¿Cómo es? Es que es de mi época. Como yo no soy una máquina, yo sí me olvido y tengo que recordar. Que reciben nuestras frustraciones, que reciben nuestras limitaciones, que reciben nuestras miserias, pero sin ellos ninguno de nosotros estaría aquí. Es de nuevo otra invitación a cotejar para reconocer todo lo que el desarrollo tecnológico está trayendo, que tantas cosas son admirables, y al mismo tiempo para no deslumbrarnos separándonos de la experiencia humana elemental. El valor precioso e insustituible de la infancia, del nacimiento y de la infancia, que es el fenómeno, esto lo dice muy bien, ¿cómo se llama? Humano, demasiado humano. Bueno, ahora Josep María Esquirol dice, más importante y mucho más sorprendente para el ejercicio del entendimiento humano sobre la realidad es el nacimiento que la muerte. He citado al principio a Heidegger, que es un obseso con la muerte, y todos estamos pensando que, no, y tantos que te dicen solo la muerte estimula el pensamiento. La muerte estimula mucho el pensamiento y está fenomenal, que la muerte estimule el pensamiento. Está muy interesante esto. Pero más potente y más sorprendente es que donde no había, hay. Esto es lo desconcertante. Esto es lo verdaderamente irreductible. No había, hay. Explíquese luego como se quiera en cada orden de las cosas. Bueno, por eso, cuando queremos identificar para, digamos, luego adquirir una definición de la dignidad humana o de lo que es típicamente humano, vamos a fijarnos en todos estos elementos que están en nuestras experiencias de todos nosotros, para poder describir qué es lo que hace posible que uno de nosotros sea propiamente un ser humano. Y cómo esto requiere de una serie de características que son algunas de las que tú mencionabas ahora, ¿no? La corporalidad. Cuando un niño te lo cambian en el hospital, pediatras, la que se lía es parda. Dice, oiga, ¿a usted qué le importa? Es un ente humano. Llévese este o llévese el otro, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué es tan importante la identidad a partir de la corporalidad? ¿Por qué hay que asegurarnos del modo que sea que este niño es mi niño y no es otro niño? ¿Qué imprime la transmisión de la vida humana en su integridad? Dice, mire, llévese este que es más listo. O yo qué sé, si se pudiera medir, yo qué sé, en fin, por hacer un poco de desenfado aquí, que si no, es muy pesado esto. Pero la experiencia que nosotros tenemos de lo que es la dignidad humana está unida a la corporalidad, al principio de la vida. O sea, usted a mí no me dé otro niño, deme el mío, que tiene mi ADN. El ADN es materia, y es información, es curioso, y ya empieza a ser decisivo ese tránsito. Es que es todo muy interesante. Y lo mismo para el final de la vida. Que nuestras vidas como seres humanos sean espirituales y corporales, cuerpo y alma, dicho en términos clásicos al mismo tiempo, confiere a nuestra vida un carácter irrepetible. Irrepetible. Porque solo en la misteriosa coincidencia de esta capacidad espiritual inmaterial de entender, de traspasar cualquier limitación y llegar lejísimos, que es indisociable de mi cerebro, en mi caso, del cerebro de cada uno, tenemos propiamente lo humano. Por eso es tan importante y es tan llamativo y a mi juicio tan interesante, hago aquí una pequeño paréntesis, que la propuesta cristiana de salvación es la resurrección del cuerpo y no la transmigración del alma o la reencarnación, porque te hace único e irrepetible. Dice, mire usted se ha casado y lleva 25 años casado con esta señora, pero no se preocupe porque cuando se muera la señora volverá ella, pero no será ella. Dice, ¿yo con quién he estado casado? No solo con quién estaré casado en el futuro, pero yo con quién estuve casado. Parecen soluciones que hoy día, yo qué sé, por razones culturales, etcétera, impactan y atraen. Yo cuanto más lo pienso digo, qué interesante es esta visión judeo-cristiana de la
cumplimiento de la vida en el rescate de la humanidad, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, que yo soy para siempre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Jesucristo resucitado conserva su fisonomía corporal transfigurada gloriosamente en el cielo, igual que la Virgen. Estos dogmas de la fe que parece que no tienen nada que ver y que lo mismo da 8 que 80, no es así. Tú dices, ¿qué dignidad tiene mi cuerpo? No solo mi alma. ¿Qué dignidad tengo yo, en realidad, que en la realización plena y definitiva de la historia seré yo? Y mi madre será mi madre. Reconocible. Y la experiencia humana solo te hace reconocer lo que permanece en sus rasgos esenciales, transfigurado de una manera que no podemos anticipar, ni falta que hace, pero reconocible en la identidad de lo que somos. Esta es nuestra dignidad, ya termino, desde el nacimiento hasta el final. Por eso las consideraciones que hace la Iglesia moralmente, cuando el Papa el otro día en el Parlamento ha recordado estas cosas, no son la matraca católica que tiene que colocar su agenda a todas horas. Parte de ella sería también el respeto de la vida de los migrantes, que han estado presentes en todas las estaciones del viaje del Papa en España. Pero cuando se insiste en esto es las consecuencias morales del reconocimiento de que esta unidad, que tiene elementos distinguibles corporales y espirituales, en tanto que miembro, individuo de la especie humana, no puede ser convertido en producto, en objeto de abuso, de tráfico, tanto menos de supresión de la vida al principio o al final, sino del máximo cuidado imaginable. Comparemos con la experiencia, o sea, cada uno que sabe que tiene en su casa un enfermo, cada uno que sabe que ha estado enfermo, preguntémonos cuál es la modalidad justa de reconocimiento de nuestra dignidad integral en nuestra riqueza de dimensiones. Sin duda, la inteligencia artificial está transformando nuestra cultura, nuestros modos de conocer y de decidir. Pero si existe algo específico y irreductible, como decíamos, en el ser humano, surge una siguiente cuestión. ¿Qué ocurre cuando las tecnologías, cada vez más poderosas, comienzan a ocupar espacios tradicionalmente reservados al juicio humano? La IA no es simplemente una herramienta más, está transformando la manera en que accedemos a la información, interpretamos la realidad, tomamos decisiones y configuramos nuestras relaciones sociales. De forma muchas veces invisible, influye en nuestros criterios de valoración, en nuestras preferencias y en la manera en que comprendemos el mundo. Por eso la cuestión ya no es únicamente qué puede hacer la IA, sino qué está haciendo ya con nosotros. Decía Neil Postman en su libro Tecnópolis que hemos devaluado la excepcional capacidad humana para ver las cosas en conjunto en todas sus dimensiones psicológicas, emocionales y morales, y la hemos reemplazado por la fe en los poderes del cálculo técnico. En su encíclica, el Papa sitúa aquí una de sus preocupaciones centrales. El problema no es solamente tecnológico, sino cultural. Nos advierte del riesgo de que la técnica deje de ser un instrumento al servicio del hombre para convertirse en el criterio dominante desde el que se interpreta la realidad. Por eso afirma la necesidad de un ejercicio de discernimiento moral y espiritual. Y añade que el verdadero desafío consiste en hacer que la técnica, como decíamos al inicio, crezca sin que se repliegue el corazón. En Quo Vadis Humanitas señaláis que el impacto del desarrollo tecnocientífico sobre la experiencia humana es muy profundo. No se trata únicamente de nuevas herramientas. Estamos ante transformaciones capaces de modificar la forma en que comprendemos la libertad, la responsabilidad, la verdad e incluso la convivencia humana. En este punto también nos puede acompañar la reflexión de Ernesto Sábato en el libro ya citado, cuando describía una dinámica que hoy parece extraordinariamente actual. Decía,
Triángulos y acero, logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica, extrañamente unidos a las formas más misteriosas y demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el gran engranaje del que los seres humanos acabaron por ser oscuras e impotentes piezas. Y advertía, será menester ahora recuperar aquel sentido humano de la técnica y la ciencia, fijar sus límites. Por eso la cuestión sigue siendo plenamente actual. ¿Estamos utilizando la tecnología para servir mejor a la persona o estamos empezando a reorganizar nuestra vida según la lógica de los sistemas que hemos creado? Con esto llegamos al núcleo de este bloque. Sería cómo custodiar la verdad, la libertad y el discernimiento humano en una cultura cada vez más mediada por algoritmos. Entonces, te pregunto, Javier, ¿estamos sustituyendo progresivamente el juicio humano por la predicción algorítmica y la búsqueda de la verdad por la plausibilidad? ¿Cómo podemos preservar la libertad, la responsabilidad y el discernimiento humano en una cultura cada vez más mediada por sistemas automáticos? ¿Puede una cultura profundamente tecnificada permanecer abierta a la verdad o corre el riesgo de identificar lo verdadero con lo eficaz? ¿Existe el riesgo de que la eficiencia tecnológica se convierta en el criterio dominante para juzgar la realidad, la educación o incluso las relaciones humanas? Los riesgos de estos los hay. No solo es que los puede haber, sino que ya de hecho los vemos, pero como los hemos visto en otros momentos de la historia, cuando se han desarrollado otras tecnologías muy imponentes. Esta es la más envolvente porque es cognitiva, entra más profundamente en la estructura misma de lo humano, ¿no?, de otras anteriores, pero bueno, ya hemos visto estos dilemas. Yo creo que por eso la voz del Papa está sonando tan bien y que esta encíclica haya sido recibida en general. Siempre habrá voces distintas, pero en general pues como un vaso de agua fresca, ¿no?, en medio del desierto, porque es que esto lo ve todo el mundo, o sea, es que lo vemos todos. Tuve la ocasión hace unos meses de estar en una reunión en la Santa Sede, en fin, donde había gente de muy alto rango del mundo tecnológico, y bueno, allí aprendes mucho, ¿no?, observando a la gente que sabe de verdad, y veías unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, que en esto el debate lo monopolizan chinos y americanos. Esto es lo primero que percibes, ¿no? Los europeos estamos así, mirando el match a ver cómo evoluciona aquello. Chinos en esta ocasión no había, entonces ¿qué sucedió? Porque creo que declinaron la invitación, me parece. Pero fue un debate prevalentemente entre norteamericanos, que son hoy día los que están, bueno. Pero eso es anecdótico. Un manager, un altísimo ejecutivo de una de las grandísimas corporaciones que están contribuyendo a la revolución digital, escuchó alguna intervención que hicimos más de tipo teológico y el hombre no puso pegas a la, digamos, propuesta humana que nace de la fe de la Iglesia, sino que su pregunta fue: todo esto que ustedes, otro y yo que habíamos hablado antes, que ustedes han dicho, ¿cómo llega a Silicon Valley? Bueno, esa es la buena pregunta. La respuesta la tendrá usted mejor que yo, porque es usted el que viene de Silicon Valley. Pero por decir que hay una necesidad de integrar todos los aspectos, que no es solo una preocupación eclesiástica, no sé cómo decir, es una preocupación profundamente hoy día humana y para todos. Y es que además reaparece continuamente. En ese mismo foro estaba un grandísimo científico experto en neurobiología que nos contó pues, que recientemente habían hecho un descubrimiento justo de estos nexos entre lo que es la capacidad, digamos, de base material y los resultados intencionales, y que habían hecho un descubrimiento, no recuerdo exactamente cómo lo describió, que les dejó atónitos porque era impensable que algo así hubiera podido suceder hace 15 años. Bueno, pero a lo que él se refirió, que es lo que me llamó la atención, es que, dice, yo aquella noche no me podía dormir viendo el alcance que puede tener este descubrimiento.
Y dice este señor: me vino un momento Oppenheimer, recordando que la película que habréis visto todos, donde el propio Oppenheimer, cuando están desarrollando la tecnología para la fisión del átomo y la posible creación de la bomba atómica, el tipo se preguntaba: ¿yo qué estoy haciendo? Y luego ya se ve el itinerario que siguió el propio Oppenheimer. Pues ese momento Oppenheimer no nos lo podemos ahorrar ninguno. Para empezar, ninguno de nosotros, que podemos a nuestro nivel, no digo ser fabricantes de tecnología, pero todos somos usuarios, tomamos nuestras decisiones. ¿Cómo se custodia lo humano? ¿Cómo se custodia la inteligencia? Usándola, la nuestra. ¿Cómo se custodia la libertad? Usándola. En las condiciones relativas a cada cosa que se trate. Pero todos los científicos, todos los que investigan, todos los que trabajan para las corporaciones tecnológicas, todos los que trabajan para los grandes intereses industriales, son seres humanos, salvo prueba en contrario, y todos tienen conciencia. Por lo tanto, esta cuestión no nos la podemos ahorrar ninguno, y no podemos favorecer que uno se disuelva en la responsabilidad impersonal, es decir, en la no responsabilidad. No todos tenemos el mismo nivel de implicación en sistemas, no todos tenemos la misma, pero todos somos seres humanos. Y este neurobiólogo es un ser humano y se despierta por la noche preguntándose: ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué va a suceder con lo que estoy haciendo? Bendito sea Dios. Pero esto evolucionará de una manera si encuentra personas que le abren esta pregunta, y evolucionará de otra manera si encuentra gente que le acalla y dice: bueno, no te preocupes, eso el jefe, tú sigue a lo tuyo. La historia humana, la historia de Occidente, la historia del siglo XX europeo está llena de gente que miró para otro lado. Y cuando miramos hacia atrás, todos entendemos la diferencia. Ahora podemos mirar para atrás, podemos mirar aquí, podemos mirar para adelante. Es muy diferente, y esto sí sirve para algo, este encuentro es para avivar una inteligencia de lo humano y una libertad de lo humano que no tape estas preguntas, que no tape las implicaciones que tiene lo que cada uno de nosotros en nuestro nivel y en general en la vida social y en nuestras empresas y en nuestras administraciones públicas y en nuestros sitios se hace con los recursos y con las capacidades que tenemos. Esto no va a venir porque impersonalmente ya la máquina decide. Esto está sencillamente encomendado a la libertad de los poderosos, evidentemente, y también a la libertad de los no poderosos, que somos los demás. Por eso el ejercicio, digamos, la custodia de la dignidad humana requiere este protagonismo. O sea, yo creo que si el Papa nos ha invitado algo a todos estos días ha sido a movernos la silla, desde los migrantes hasta las decisiones de la convivencia, hasta el uso de estos sistemas. Vamos con el último de los bloques de este recorrido. Lo que hay detrás de toda tecnología siempre es una determinada idea de lo humano, y esto es algo que el Papa en su encíclica expresamente cita, ¿no? Dice que la tecnología no es neutra, tiene el rostro de quien la financia o de quien la desarrolla. Entonces, en muchos discursos aparece una promesa implícita, la posibilidad de superar progresivamente las limitaciones humanas mediante la técnica. La enfermedad, el envejecimiento, la fragilidad o incluso la muerte son presentados cada vez más como problemas técnicos que están pendientes de solución. El ideal ya no es simplemente curar o ayudar a los otros, sino transformarlo y superar sus límites constitutivos. Y esta aspiración encuentra su formulación más explícita en el transhumanismo. En su encíclica, el Papa identifica con claridad esta cuestión y nos advierte: una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional,
Otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica. Y añade, el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. La pregunta es profunda porque afecta al modo mismo en que entendemos la condición humana. ¿Son la vulnerabilidad, la dependencia, la finitud o la mortalidad simples defectos que deben ser eliminados? ¿O forman parte de aquello que hace posible una vida verdaderamente humana? En Quo Vadis Humanitas también se plantea la cuestión en términos de vocación y destino, frente a una visión del hombre entendida como pura autoafirmación o autosuperación técnica. Propone una comprensión de la existencia como llamada y don, y en su conclusión afirma que el don de la divinización como humanización verdadera. La formulación es especialmente interesante porque introduce una paradoja profundamente cristiana. El hombre no alcanza su plenitud dejando de ser humano, sino llegando a ser plenamente humano. También aquí podemos recurrir a lo que nos decía Ernesto Sábato, reflexionando sobre la modernidad técnica. Decía, esta crisis no es la crisis del sistema capitalista, es el fin de toda esa concepción de la vida y del hombre, que surgió en Occidente con el Renacimiento. Y añadía, fue un movimiento humanista que terminó en la deshumanización. La provocación sigue siendo actual. Quizá el verdadero riesgo no sea que las máquinas lleguen a parecerse demasiado a los hombres, sino que los hombres terminen olvidando aquello para lo que están hechos. Por eso, ahora que vamos llegando al final de la conversación, la cuestión decisiva no es tecnológica, es profundamente humana. ¿Qué entendemos por una vida lograda? ¿Qué significa realmente crecer, mejorar y alcanzar la plenitud? El problema no aparece cuando el hombre crea las máquinas, sino cuando empieza a entenderse a sí mismo como una máquina. Entonces, te pregunto, Javier, ¿qué significa realmente mejorar al ser humano? ¿Qué idea de felicidad y de plenitud presupone el proyecto transhumanista? ¿La plenitud humana consiste en superar nuestros límites o en descubrir el significado que esos límites tienen dentro de una vida plenamente humana? Y por último, ¿qué se pierde cuando el hombre deja de entenderse como criatura y comienza a concebirse únicamente como un proyecto de autoconstrucción? Caramba. Bueno, también son muchas cosas muy interesantes. Es verdad que hoy día, al hilo de esta revolución tecnológica, tenemos también teorías culturales que llamamos así transhumanismo, posthumanismo, que son interpretaciones del futuro a partir del desarrollo tecnológico, ¿no? Una cosa es lo que está haciendo la ciencia y la tecnología y otra estos modelos de explicación de lo que será en el futuro el ser humano, etc. Y esto está muy presente, ¿no? En general de forma distópica. Yo no sé por qué, pero en general cuando vemos las series, las películas, las novelas, cuando los creativos del mundo cultural imaginan el futuro y ven ya todo este desafío formidable del desarrollo tecnológico, casi siempre nos presentan un horizonte bastante sombrío, una cosa bastante oscura. En fin, me hablaban ayer de una serie que yo no he visto, que haré por ver, Pluribus, que de nuevo es una variación sobre el mismo tema. O sea, ¿qué significa el futuro de la inteligencia, etcétera? Como no la he visto, no digo nada. Pero casi siempre, cuando los seres humanos anticipamos creativamente, artísticamente lo que vaya a venir, pues el día que no es una epidemia que el ébola viaja por todos los 4 continentes o 5, es porque un maremoto se va a llevar por delante porque el cambio climático ha destrozado, porque una glaciación terrorífica va a caer sobre Nueva York o porque ha habido una explosión nuclear y el día siguiente es un desastre y los humanos tienen que caminar malamente por una carretera. ¿Por qué vemos más bien, no es tan frecuente que alguien nos ponga en positivo cómo será el mundo dominado por las máquinas?
O sea, ya Kubrick fue muy inquietante, ¿no? En 2001, era muy inquietante. Y eso es muy humano, es muy interesante. El preguntarnos por qué cuando anticipamos casi siempre nos sale algo apocalíptico. Pero no tengo la respuesta, es una cosa que a mí me hace pensar. El término transhumanismo es contemporáneo, en general tiene esta valoración que hemos dicho, ¿no?, que decías ahora, Alberto, pero curiosamente está presente ya en la Edad Media, no transhumanismo, pero sí tal cual, transhumanar, nada menos que en la Divina Comedia. Dante, cuando está llegando al final del recorrido de la gran epopeya humana y quiere mencionar qué va a ser del ser humano, al final dice: habrá un transhumanar en el cielo, en la visión de Dios, que no se puede explicar, excepto, digamos, remitir a quien en la vida de la gracia ya de algún modo participa de la vida beata, de la vida eterna. Y a eso él lo llama tal cual, transhumanar, porque hay algo, y esto es muy interesante, se puede afinar, superación de lo humano sí, depende cómo. Autosuperación completa de lo humano, volvemos al problema de antes, no me produzco a mí mismo. Recibir un don que me lleve más allá de mí mismo es lo que todos deseamos. Aquí no hay nadie que quiera vivir ya en sota, caballo y rey y que la vida no tenga nada más que lo que ya sabemos. Todos queremos más. O sea, literalmente todos queremos más. Sería profundamente inhumano que la alternativa al transhumanismo contemporáneo fuese una especie de conformismo de oveja que reducimos la vida a nada. ¿De dónde vamos? Ahora, muy bien, el transhumanar del que habla Dante, que es divinización, no es sustitución de lo humano, ni de lo humano en general, la humanidad, ni de cada uno, por lo que decía antes. Lo que será transhumano seré yo. ¿Cómo seré yo más allá de mis límites? Tengo curiosidad en verlo, pero seré yo. ¿Cómo seré yo que he sufrido en la vida tantas penalidades? Pues las penalidades no, pero seré yo. Porque si el que sea retribuido, o sea, las penalidades las pongo yo y la recompensa, ¿quién se la lleva? La plenitud de la vida, de la transhumanización, tendré que ser yo, que he pasado en la vida por aquí, por aquí, por aquí, o que he disfrutado y vivido y no querría perder esto. Dice, mire usted, no, como ya usted disfrutó mucho, en el cielo se le quitará. ¿Pero dónde vamos? Bien, resumiendo, hay un transhumanar, hay un ir más allá de sí, que es plenificador y que tiene como condición, que es lo que nos distingue de estas otras corrientes, que no se nos sustituye, que nosotros no seremos sustituidos por un hombre feliz, el mundo feliz venidero, donde serán otros los que disfruten esto como en fin, no me voy a meter ahora con el lío de las pensiones, que ya hemos tocado hoy muchas teclas. El que me he partido el lomo he sido yo y el que se va a comer el resultado va a ser el siguiente. Dice, oiga, qué injusto, ¿nos parece esto? Aquí todo el que tenga 70 años, que levante la mano, o 60. No puede ser así. Pero curiosamente, para la seguridad social lo entendemos todos. Para el cumplimiento del itinerario humano no funciona así. El que no puede ser sustituido para siempre en una plenitud de la vida soy yo. Lo que sí que quiero es que efectivamente todo lo que en la vida ha supuesto una fatiga y una dificultad pueda ser plenamente abrazado. Y la manera de que eso se cumpla, y ya termino con esto, porque es otra cosa, ya se me acaban los argumentos, lo que anticipa el realismo de esa felicidad futura que no me sustituye es que yo ahora la anhelo, en la forma de la búsqueda, en la forma de la pregunta, en la forma de la insatisfacción, en la forma del grito, que es el anticipo de eso que quiero. Y ya acabo con esto, que es igual que digo lo de Oppenheimer, el mismo viaje de avión que vi Oppenheimer, vi Barbie.
y a veces no se duerme uno. Yo me duermo como una marmota en los aviones, pero no siempre. Entonces ese viaje me cundió mucho. Y me hizo pensar, la verdad es que es una película que la empecé a ver por eso, porque iba en el avión y no me dormía. Pero me hizo pensar porque aunque parezca increíble, ese mundo que retratan tan inteligentemente como un mundo repulsivo de esas muñecas, es el mundo que queremos. O sea, nosotros en el fondo soñamos con ser como Barbie, no digo en el aspecto físico, que quizá también, y el chico, sino un mundo sin líos, sin problemas, sin complicaciones, donde todo está claro, donde todo está en su sitio, donde cada cosa corresponde con la anterior, no hay problemas, todo es mecánico, todo va bien, sonrisita para aquí, sonrisita para allá, la vida se cumple sin alteración, sin desproporción, todo está correspondido, todo está respondido, todo está sabido, todo está resuelto. ¿Y qué es lo que en ese mundo tan fingido altera la perfección? La imperfección humana, que se mete en la película, como sabéis, se mete lo humano y de repente hay preguntas, de repente hay búsquedas, de repente hay insatisfacción, de repente hay incomodidad, de repente hay deseo de justicia y se descabala el mundo del engranaje perfecto. Pues esto también nos puede ayudar para pensar qué mundo quiero y por qué los límites, las dificultades, las desproporciones, las búsquedas, los gritos son una modalidad existencial de mostrar para lo que yo estoy hecho que no es nada que este sistema me pueda dar. Ni este, ni el de la inteligencia artificial 2.0, ni 3.0, ni ninguno. Por eso la chica canta en la película What Was I Made For? Una canción de ejercicios espirituales. Vamos, de libro. Primera tarde de ejercicios espirituales. ¿Para qué he sido hecho? No cito ahora a San Ignacio de Loyola para no enrollarme. ¿Para qué he sido hecho? Dentro de la cultura. Como dentro de la cultura está el momento Oppenheimer, como dentro de la cultura está la necesidad de este manager de decir, oiga, pero en Silicon Valley, ¿quién va a poner estas cuestiones? Ahora, el que esté en Silicon Valley, que se mueva de un modo, y los que estamos en otros sitios haremos lo que nos corresponda. Pero si queremos que nadie nos sustituya, más nos vale que nos espabilemos. Gracias, Javier. Creo que ha sido un recorrido precioso que nos puede acompañar a todos en esta revolución tecnológica y yo invito a todos a que os acompañéis también con la lectura de la encíclica del Papa. Cerramos ya, porque estamos ya sobre la hora y quisiera cerrar con alguna reflexión. Decía Chesterton que detrás de todas nuestras vidas hay un abismo de luz más cegador e insondable que cualquier abismo de oscuridad. Y es el abismo de la realidad, de la existencia, del hecho de que las cosas en verdad son y de que nosotros mismos somos increíble y a veces incrédulamente reales. Es el hecho fundamental de ser frente a no ser. Es impensable. Y sin embargo no podemos no pensarlo, aunque a veces vivamos sin recordarlo y sobre todo sin agradecerlo. Pues aquel que ha comprendido algo de esta realidad sabe que sobrepasa, literalmente hasta el infinito, a todo pretexto o argumento menor para la negación, y que bajo todas nuestras quejas y lamentos hay una sustancia subconsciente de gratitud. Quizá esta imagen nos ayude a comprender mejor el verdadero horizonte de la conversación que hemos tenido con Javier esta tarde. Que vivimos en un momento histórico, ya lo hemos dicho. La inteligencia artificial parece empujarnos hacia la pregunta técnica, que es la que no hemos querido plantear nosotros, sino cómo podemos, el recorrido humano que hemos hecho en esta conversación nos ha llevado una otra vez a la cuestión más profunda. La pregunta decisiva no parece ser qué harán las máquinas,
sino qué significa ser humano. En este punto, decía Lewis, que observaba ya la realidad muy atentamente, que el verdadero peligro de la modernidad no consistía simplemente en el aumento del poder técnico, sino en la posibilidad de que ese poder creciera más deprisa que la madurez moral de quienes lo ejercen. Antes de preguntarnos qué puede hacer la tecnología por el ser humano, deberíamos preguntarnos qué tipo de seres humanos estamos formando para ejercer ese poder. Porque ninguna tecnología, por sofisticada que sea, puede sustituir la responsabilidad moral de quien la utiliza. El lema que teníamos para estas jornadas, alzar la mirada, significa, en este caso, negarse a quedar encerrados en la fascinación o en el miedo, a no reducir la inteligencia a cálculo, ni la verdad de información, ni el progreso a capacidad técnica. Significa recordar que el hombre es más que aquello que produce, como nos dice el Papa, más que aquello que consume, más que aquello que puede medir o controlar. Y significa también volver a descubrir algo que Chesterton expresó de manera incomparable, que detrás de todas nuestras preguntas, de todas nuestras incertidumbres y de todos nuestros proyectos, permanece el asombro originario ante el hecho de que la realidad existe, de que nosotros existimos y que la vida nos ha sido dada. Muchas gracias.